Hola, buenos días. Vamos a ver cómo funciona la fiscalidad al invertir en empresas extranjeras. El punto de vista que voy a tratar es el de los residentes fiscales en España. Para los que tengan la residencia fiscal fuera de España, pues no os va a valer el 100% de lo que cuente en este vídeo. Pero sí os valdrá la mayor parte y lo que os falte vais a saber cómo encontrarlo. En la venta de acciones no hay nada diferente. O sea, al vender acciones españolas no hay ninguna retención fiscal y al vender acciones extranjeras tampoco, ni dentro de España ni fuera de España. La diferencia está al cobrar los dividendos. En general, cuando cobramos un dividendo de una empresa extranjera, primero nos hace una retención en el país extranjero, luego en España y luego podemos recuperar en todo o en parte la retención que nos hicieron en el extranjero. Vamos a ir viendo el caso concreto de los principales países en los que se invierte. El más fácil es el Reino Unido porque allí no hacen ninguna retención. Así que si cobramos 100 euros en dividendos de una empresa británica, nos retienen el 19% en España, igual que si fuese una empresa española, y ya está. El siguiente más fácil es Holanda, porque ahí nos retienen el 15%. El 15% es ahora mismo, esto puede cambiar en el futuro, el límite de lo que podemos recuperar al hacer la declaración de la renta en España. Supongamos que una empresa holandesa nos paga un dividendo de 100 euros. Pues primero Holanda nos retiene el 15%, que son 15 euros, y quedan 85. De esos 85 euros, España en este momento nos retiene el 19%. A lo mejor si estáis viendo este vídeo dentro de un tiempo, pues en vez del 19 es el 20 o es el 17. Pues simplemente lo único que tienes que hacer es cambiarlo. Donde yo diga ahora el 19, lo tienes que cambiar por ese 20, 17 o lo que sea. Seguimos con el ejemplo y tenemos que el 19% de 85 euros son 16,15 euros, que eso es lo que nos retiene la Hacienda Española. Así que lo que nos ingresan en la cuenta son 68,85 euros. Los 15 euros que nos ha cogido Holanda son una retención. Pero como nosotros no tenemos que pagar impuestos en Holanda, esa retención nos la deben devolver. ¿Y cómo nos la devuelven? Pues simplemente poniendo esos 15 euros en una casilla de nuestra declaración del IRPF del año siguiente. El número de la casilla cambia cada año, así que no os digo cuál es este año porque da igual, pero lo tenéis en su foro de fiscalidad del foro de invertir en bolsa.info todos los años. Que recuperemos en todo o en parte esos 15 euros depende del resto de datos de nuestra declaración del IRPF, porque realmente la Hacienda Española no nos devuelve esos 15 euros, sino que nos los descuenta de lo que nosotros tengamos que pagar a la Hacienda Española. Así que si, por ejemplo, al final de nuestra declaración nosotros tenemos que pagar 200 euros a la Hacienda Española, pues nos descontará esos 15 euros y solo tendremos que pagar 185. Si tenemos que pagar a la Hacienda Española 8 euros, pues nos descontará esos 8 euros y los otros 7 los habremos perdido. Y si no tenemos que pagarle nada a la Hacienda Española, pues no nos descontará nada y habremos perdido los 15 euros que nos retuvo Holanda. Tened en cuenta que me estoy refiriendo a lo que realmente se paga a Hacienda, no así la declaración nos sale a pagar o devolver. Hay gente a la que la declaración les sale a devolver y ha pagado muchísimo, y hay otros que les sale a pagar y han pagado muy poco. Así que recuperar en todo o en parte la retención que nos hagan los dividendos extranjeros no depende de si la declaración de Hacienda nos sale a pagar o a devolver, sino lo que pagamos a Hacienda a lo largo de todo el año, independientemente de que en el momento de presentar la declaración del IRPF nos salga a pagar o a devolver la liquidación final. Normalmente, si tenéis un sueldo y unos ingresos normales, recuperaréis todo o casi toda la retención que os hagan en el extranjero. Pero no os puedo poner una fórmula sencilla para ver en cada caso si la recuperaréis o no. Tenéis que verlo con vuestros datos concretos en el simulador de Hacienda. El siguiente país más fácil es Estados Unidos, que es casi tan fácil como Holanda. La única diferencia es que si no hacemos nada, en Estados Unidos nos retienen el 30%. Pero si rellenamos un formulario que se llama W8B, en el que le decimos a la Hacienda de Estados Unidos que no somos residentes allí, pues ya nos pasan a retener solo el 15%, igual que en Holanda. Y una vez hecho esto, una vez rellenado este formulario, pues ya funciona exactamente igual que lo que hemos visto en Holanda. Este formulario W8B no hay que rellenarlo cada vez que se cobre un dividendo, sino una sola vez. Simplemente tenemos que llamar a nuestro broker, decirle que queremos rellenar el formulario W8B y ellos ya nos dirán cómo lo tenemos que hacer. Es muy sencillo de rellenar y de presentar. Los siguientes países en dificultad son Francia y Alemania. En Alemania nos retienen el 26%, un poco más, 26,375%, y en Francia el 30%. En ambos casos pasa de ese 15% que dijimos que es el máximo que se puede recuperar simplemente haciendo la declaración del IRPF, que es el límite actual porque así están hechos los tratados internacionales en este momento. ¿Cómo se recuperan las retenciones de Francia y Alemania entonces? Pues el primer 15% se recupera exactamente igual que hemos visto en el caso de Estados Unidos y de Holanda. Y para el resto de las retenciones que nos hicieron, que en el caso de Alemania es el 11% y en el caso de Francia el 15%, pues tenemos que hacer unos trámites con las haciendas de Alemania y de Francia para decirles que nos devuelvan ese dinero que nos retuvieron indebidamente. Los trámites que hay que hacer con Alemania y con Francia los tenéis explicados en 2 hilos del foro. Aquí debajo del vídeo os dejo los enlaces a esos 2 hilos del foro
para que los veáis y preguntéis todas las dudas que tengáis. Realmente Francia en este momento ya ha probado bajar su retención del 30% al 12,8%, con lo cual solo hay que hacer lo mismo que en el caso de Holanda, ponerlo en una casilla del IRPF y ya está. Y la probabilidad de recuperarla íntegramente sería mayor que en el caso de Holanda y Estados Unidos, porque es el 12,8 en vez del 15, y cuanto más baja sea, mayor es la probabilidad de recuperarla íntegramente al rellenar la declaración del IRPF, claro. Pero para que Francia no retenga el 12,8 en lugar del 30%, hay que decirle de alguna forma a la Hacienda francesa que no somos residentes en Francia. La forma de decirle esto a la Hacienda francesa, pues lógicamente será rellenar un formulario muy parecido al que hemos visto en Estados Unidos, el W8N. Pero en este momento los brokers españoles aún no tienen el sistema informático preparado para hacer este proceso, como si lo tienen en el caso de Estados Unidos. Esperemos que lo hagan pronto, pero a los que yo he preguntado y a los que habéis preguntado vosotros en el foro y lo habéis puesto, pues de momento no saben dar una fecha aproximada de cuándo tendrán este trámite hecho. Aún así hay una forma de conseguir que nos retenga solo el 12,8% en Francia, y es comprando las acciones directamente en la empresa. Este es un servicio que no existe en España, pero que en Francia es bastante habitual. Consiste en decirle a Air Liquide, por ejemplo, que quieres comprar acciones de Air Liquide y que te lo gestionen ellos, que compren las acciones y que luego se encarguen del mantenimiento y del depósito de las acciones. Es un servicio barato, pero lleva algo de papeleo adicional. La forma de hacerlo lo tenéis es muy bien explicado en algunos libros del foro, como por ejemplo el de Air Liquide precisamente. Yo recomiendo invertir en todos los países que hemos visto hasta ahora, tanto por la calidad de las empresas que tienen como por la fiscalidad. Vamos a ver ahora el caso de Suiza. En Suiza hay empresas muy buenas, pero la fiscalidad de los dividendos es bastante mala, hasta el punto de que hay que pensarse en invertir allí por este motivo. En Suiza retienen el 35% de los dividendos. De ese 35%, el 15% lo recuperaríamos igual que hemos visto en el caso de Holanda, Estados Unidos y los demás. Para recuperar el otro 20%, pues en teoría hay que hacer un trámite similar a los que hemos visto en el caso de Alemania y de Francia. Pero este trámite es muy complicado y en la práctica casi nadie consigue que le devuelvan ese dinero. Incluso he leído a gestores de fondos que ellos con los abogados de la gestora tampoco consiguen que les devuelvan este dinero. Así que si se invierte en Suiza hay que contar con que el 20% de los dividendos se va a perder, y a mí eso me parece mucho. Esperemos que cambie la fiscalidad de Suiza en el futuro y se pueda invertir allí. Vamos a ver ahora el resto de países, porque los que hemos visto hasta ahora son los más habituales para invertir a largo plazo en ellos. Si invertís en algún otro país, pues la regla general es que lo que os retengan hasta el 15% lo podéis recuperar en la declaración del IRPF como hemos visto. Y si os retienen el 15% o menos, pues ya habéis terminado. Si os retienen más del 15%, pues entonces para recuperar lo que pase del 15% tendréis que hacer un trámite similar en ese país al que hemos visto en Alemania y en Francia. Y si sois residentes en otros países, residentes fiscales en otros países que no sean España, pues la idea general de todo lo que hemos visto os sirve, pero algún detalle cambiará. Por ejemplo, lo que os van a retener en cada país es lo mismo, porque en Estados Unidos retienen el 15% a los residentes en España, en Italia, en Francia y en cualquier otro país. De lo que os retengan, una parte, vamos a llamarlo el X%, probablemente lo recuperaréis en la declaración del IRPF de vuestro país, porque los tratados internacionales que tiene España son similares a los que tienen los demás países. Y lo que pase de ese X%, pues tendréis que recuperarlo, con un trámite con las haciendas de Alemania o Francia, como hemos visto. Estos detalles concretos los tendréis que mirar en la hacienda de vuestro país, donde residéis fiscalmente, pero creo que la idea general de lo que hemos visto os vale perfectamente. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.